mundo en estos últimos tiempos. El apóstol Leopold Mutombo Kalombo es un siervo de Dios, verdaderamente llamado, ungido y enviado como apóstol para la salvación de los hombres y la felicidad del cuerpo de Cristo, con más de 42 años de vida sacerdotal, al servicio del Maestro de la Mies, Jesucristo. Este hombre de Dios, nacido en la República Democrática del Congo, es hijo espiritual del apóstol Aidini Abala Alexandre, citado con el nigeriano, el apóstol Benson Idahosa, como pilares del Evangelio en África. El apóstol Leopold Mutombo es un hombre que Dios ha suscitado y ungido de manera muy especial en esta generación para impactar a los ministros del Evangelio y preparar a la iglesia para el rapto. Gran maestro de la palabra y sólidamente anclado en la sana doctrina, su filosofía sobre la iglesia es de un nivel muy alto. La preocupación por preservar la sana doctrina lo ha llevado a fundar varios institutos bíblicos que aseguran la formación sacerdotal de varios siervos de Dios, como la Escuela Bíblica de Samuel, EBS, la Escuela de Tirano, la Escuela del Ministerio y la Escuela de Formación de los Discípulos. El apóstol Leopold Mutombo Kalombo enseña también la sana doctrina a través de grandes pastorales como la Acción, Avivamiento Cosecha, AREM, la Pastoral Nacional del Congo, PANACO, y ahora la famosa Escuela del Ministerio Internacional, EMI. Como conferencista, el apóstol Leopold Mutombo Kalombo es un intelectual convincente que ha impactado a miles de personas con conferencias proféticas sobre grandes temas como la marca de la bestia, 666, el nuevo orden mundial, las cuestiones proféticas del Medio Oriente, la Unión Europea y su papel profético. Estas conferencias edifican y bendicen a miles de personas y las preparan para el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Leopold Mutombo es también un hombre de Dios cuyas reuniones públicas de ayer y de hoy atraen a muchedumbres inmensas hasta el punto de que incluso los cultos en el gran templo del ministerio Amén hacen pensar en campañas de evangelización. Nunca antes visto en la historia del Evangelio en África francófono. Lo sobrenatural constituye una de las características de este hombre de Dios de excepción. Desde su entrada en el sacerdocio, su vida sacerdotal y su ministerio siempre han estado jalonados como el día de su llamamiento al ministerio en 1976 por lo sobrenatural, cuyos signos distintivos siguen siendo el arco iris y la nube de gloria que a menudo aparecen en grandes reuniones públicas. Por fin, el apóstol Leopold Mutombo Kalombo es también y sobre todo este gran y poderoso evangelista, cuya principal preocupación ha sido siempre la salvación de las almas. Y uno de los lemas de su ministerio se declina en estos términos: Jesucristo solo nos tiene para saciar el hambre de miles de millones de hambrientos del Evangelio. Habiendo recorrido desde su juventud su país, la República Democrática del Congo, con el Evangelio de Cristo, trayendo la buena nueva de salvación a África y a todo el mundo. El primer reflejo del apóstol Leopold Mutombo Kalombo ha sido siempre el de presentar a Cristo al mundo y llamar a hombres y mujeres a recibir en sus vidas a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay ninguna salvación fuera de Cristo. Jesucristo es el único camino que salva. Entonces, si escuchas mi voz, levántate de tu asiento, avance aquí adelante, porque Jesucristo te quiere salvar. Hoy te quiero ayudar a llegar a ser cristiano. Levanta tus manos si estás listo para recibir a Cristo. Oh, qué alegría en el cielo ahí cuando una persona está salva, y a ver esta multitud que están salvas
salva en Cristo hace una alegría, una fiesta en el cielo. Gloria al Señor. Vamos a dar un buen aplauso y recibimos en el avivamiento al apóstol Leopold. Aleluya. Merci, nous pouvons prendre place. Gracias, podemos sentarnos. C'est pour moi une grande joie et un privilège d'être là. Es para aujourd'hui. mí una alegría y un privilegio estar aquí en este lugar hoy. Je remercie le pasteur Rodriguez, Agradezco grandemente al pastor Rodríguez, qui est plus qu'un frère. que es más que un hermano para mí. Dieu a voulu qu'on se connecte spirituellement. Quiso Dios por su voluntad que nos conectemos espiritualmente. Et je l'ai découvert pendant le confinement. Y lo he descubierto durante la cuarentena. Je suis trop sensible à la flamme de l'esprit. Y a mí me toca mucho la llama del Espíritu Santo. Estoy muy sensible a la llama del Espíritu Santo. J'ai vu la flamme de l'esprit en lui. He visto en él la llama del Espíritu Santo. Et j'ai décidé Y decidí qu'on le reçoive en Afrique. que lo recibí más en África. Cette mission était trop courte. Esa misión en África era muy corta. Il nous a laissé sur notre soif Nos ha dejado con una sed en la boca. et j'aimerais qu'il nous revienne encore en Afrique. Y quiero que vuelva otra vez en África el pastor. C'est pourquoi je n'ai pas hésité pour répondre à cette invitation. Es por esa razón que no tenía ninguna duda para contestar afirmativamente a esta invitación. Ça fait près de 20 ans aujourd'hui, nous connaissons un grand mouvement de réveil. Hace más de 20 años hoy que conocemos un gran mover de avivamiento en mi país. Et je sors maintenant difficilement. Y salgo poco, viajo muy poco. Mais à cause de son invitation, Pero por causa de su invitación, j'ai dit oui. y dije, sí, me voy. Aleluya. Je suis venu avec une délégation. Llegué con una comitiva. Je suis venu presque avec toute ma famille. Estoy aquí casi con toda mi familia. Amén. Dieu m'a donné deux beaux enfants, Dios me dio dos hermosos hijos, le garçon et la fille, un hijo y una hija. que je demande de se lever. Si se pueden levantar para que le saludemos, por favor. Aleluya. C'est une grande chante, elle chante pour le Seigneur. Es un gran cantante, es cantante para Dios. Son frère, Su hermano Simeón il est pasteur qui travaille avec moi es pastor que trabaja conmigo, aquí está, al lado. et c'est lui qui s'occupe de la télévision sur satellite Está él que se encarga de la televisión, en satélite, en las redes sociales y todo. et il gère le département en anglais. Y se encarga del departamento en inglés. Et j'ai présenté les enfants, je suis venu avec mon épouse Y estoy también con mi esposa, qui est là, ma mamie. que está aquí, mamá, mami. Donc nous avons fermé la maison. Hemos cerrado la casa para llegar aquí. Et j'ai une petite délégation Y tengo una pequeña comitiva et les responsables de notre église de Belgique y nuestro responsable de la iglesia de Bélgica et l'équipe qui travaille avec moi au sein de la communauté qui est ici. y con otro equipo que trabaja conmigo en la comunidad que está aquí. Je demande à toute la délégation de se lever pour Si se saluer pueda les levantar bien-aimés. toda la comitiva para saludarnos. Aleluya. Merci pour la joie et l'amour. Gracias por el gozo y el amor.
Amen. Amén. Est-ce que je peux voir la main de tout le ¿Puedo monde? ver las manos de todo el mundo, por favor? Las manos. Aleluya. Amen. Amén. Je vais développer quelque chose. Yo voy a hablar sobre algo. Les 4 dimensions de l'impactation spirituelle. Las 4 dimensiones de la impactación espiritual. Les 4 dimensions de l'impactation spirituelle. Las 4 dimensiones de la impartición espiritual. Le plus grand piège qui guette tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu dans ce que tu fais, ce piège s'appelle l'autosatisfaction. La más grande trampa que el enemigo presenta a cada hombre y mujer de Dios en lo que haces es la trampa de la autosatisfacción. Quand tu commences à te suffire, te sentir satisfait de ce que tu fais, tu te bloques. Cuando ya te sientes complacente de lo que estás haciendo, entonces es un bloqueo. Le pasteur peut dire, j'ai une grande église. El pastor puede decir en sí mismo que ya tengo una gran iglesia. Dieu m'a béni. Me bendijo el Señor. Qu'est-ce que je peux encore chercher? ¿Qué es lo que voy a buscar más? Et quand cet esprit d'autosatisfaction commence, c'est le piège. Y cuando ese espíritu de autocomplacencia empieza, es una trampa. Si tu commences, Si empiezas même tu vois le premier résultat, viendo los primeros resultados, c'est un message que Dieu t'envoie, es un mensaje de la parte de Dios, que c'est le début de grandes choses qu'il va faire avec que toi. es solamente el inicio de grandes cosas que va a hacer contigo en el futuro. Quelle que soit la taille du succès, Poco importa el éxito que puede alcanzar, c'est un signe es una señal que le plus grand arrive. que mayores cosas están por suceder. Et il ne faut pas devenir ton obstacle par Y l'autosatisfaction. no tiene que llegar a ser tu propio obstáculo por la autocomplacencia. L'autosatisfaction nous aveugle. La autocomplacencia nos ciega a nosotros mismos. L'autosatisfaction nous rend inutilement orgueilleux. La autocomplacencia nos hace de nosotros orgullosos por nada. L'autosatisfaction bloque les nouveaux défis qui se présentent à nous. La autosatisfacción bloquea los nuevos retos que se pueden presentar frente a nosotros. Tu vas toujours ressentir dans ton cœur Siempre sentirá en tu corazón un besoin una necesidad d'aller plus loin avec Dieu. de ir más allá con Dios. Parce que Dieu, Porque Dios, ce qui nous prépare est très grand. lo que nos prepara en el futuro es más grande que lo que vivimos hoy. Quand David s'est présenté devant le roi Saoul, Cuando David se presentó frente al rey Saúl et Saoul lui a dit, y le dijo: Saúl, prends les tenues militaires, tu vas combattre Goliath. toma la vestidura militar para ir a enfrentar a Goliat. Il ne savait pas Saúl no sabía que les expériences de David dans la forêt que David hizo otras experiencias en la salva, étaient une préparation au grand défi qui l'attendait. y estas experiencias hechas en la salva eran preparaciones para grandes retos que lo esperaban. Un jour, Un día Dieu a voulu les images que vous venez de voir tout à l'heure. quiso Dios, como lo hemos visto en las imágenes. C'est pas venu par hasard. Estas imágenes no llegó por casualidad. C'est le fruit de beaucoup de temps, Es el fruto de muchos sacrificios, de souffrance, sufrimientos, d'humiliation, de humillaciones, rejet, rechazos, d'incompréhension, incomprensiones, d'abandon, de abandonos, où tes propres frères serviteurs t'ont rejeté. donde tus propios hermanos siervos te han rechazado. Et là, dans le secret, dans le Y, rejet, y allí en el rechazo, en el secreto, Dieu a commencé à nous préparer. Dios empezó a prepararnos. Le premier signe, La primera la señal, première dimension la primera de dimensión l'impactation spirituelle en la impartición espiritual est d'abord le baptême du es Saint-Esprit. primero el bautismo del Espíritu Santo. Le tout commence par le Saint-Esprit. Todo inicia por el Espíritu Santo. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sin el Espíritu Santo ya no hay iglesia. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. Sin el Espíritu Santo ya no hay cristianos. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion. Sin el Espíritu Santo ya no hay conversión. Pourquoi le Saint-Esprit? ¿Por qué el Espíritu Santo es Parce importante? que Dieu Porque Dios est esprit. es primero espíritu. Dieu est esprit Dios es espíritu. et nous sommes des Y esprits. somos tú y yo Avant espíritus. d'être des humains, Antes de ser formados nous humanos, sommes des esprits. somos primeros espíritus. Nous avons été créés Hemos sido creados avant d'être formés. antes de ser formados.
Dieu nous a créé d'abord esprit Primero Dios nos creó espíritu avant de nous former des corps. antes de formarnos cuerpos. Et la vraie réalité est d'abord Y la spirituelle. verdadera realidad es primero la realidad espiritual. C'est lui qui néglige La persona que menosprecia l'aspect spirituel de sa vie. el aspecto espiritual en su vida Il ne comprend pas dans quel domaine il évolue. no entiende nada de lo que es el mundo. C'est dans l'esprit Está en el espíritu que Dieu a connu chacun d'entre nous. que Dios conoció a cada uno de nosotros. Avant même que tu ne viennes au monde, Antes de que le nacieras, plan de ton salut a été déjà el préparé. plan de tu salvación ya había sido preparado para ti. Il a dit à Jérémie, Dijo a Jeremías, avant que tu n'aies été formé dans les seins de ta mère, antes de que naciera, avant que tu n'aies été formé dans les seins de ta mère, antes de que se formase en el seno de tu madre, c'est-à-dire qu'avant même que ton père es decir, que antes de que tu padre aille fiancer ta maman, haya casar a tu madre, avant même qu'il ne se marie, antes de que se casieren, avant même que ta maman ne tombe enceinte de antes toi, de que tu madre sea embarazada je de te ti, connaissais. ya te había conocido. C'est-à-dire dans le monde Es spirituel, decir, en el mundo il y espiritual avait déjà une relation ya había una relación entre Dieu entre Dios et Jérémie. y Jeremías. Aleluya. Et la Bible dit dans Ephésiens, Y dijo la Biblia en Efesios, Dieu nous a connus Dios nos conoció avant la fondation du monde. por antemano. Où? Dans ¿Dónde? l'éternité. En la eternidad. Donc tu es esprit Es decir, que eres espíritu avant d'être un corps. antes de ser un cuerpo. Et ici sur terre, Y aquí en la tierra, rien ne nous arrive au hasard. nada nos ocurre por casualidad. Les échecs, Los les fracasos, maladies, las les enfermedades, victoires, las les victorias, succès, los les éxitos, percées todo lo que podemos tirent leurs conocer origines du monde spirituel. tienen sus orígenes del mundo espiritual. Que ce monde spirituel soit du diable ou de Dieu, Y este mundo espiritual puede ser del diablo o de Dios. derrière les rideaux de la vie humaine, Detrás de la cortina de la vida humana, derrière les rideaux, detrás de la il y cortina, a une véritable vie. hay una verdadera vida. Cette vie-là est spirituelle. Y esta vida es espiritual. C'est pour cela que Dieu, Es por esto que Dios, en rencontrant les hommes, encontrando a los hombres, le Dieu esprit, el Dios espíritu, il parle à un homme physique charnel. viene a hablar a un hombre carnal físico, Il parle à un homme humain, habla a un humano, un Dieu esprit. un Dios espíritu. Il dit à Abraham, Dice a Abraham, je te bénirai, te ton bendeciré, nom sera grand. engrandeceré Il tu parle nombre. dans le monde spirituel Está hablando a un mundo à espiritual, un être humain a un ser qui a humano un esprit en lui. que tiene dentro un Les espíritu. paroles Las spirituelles palabras impactent espirituales l'esprit de l'homme, impacta al espíritu del hombre, touchent même son ADN, cambia su ADN, touchent son sang, cambia su sangre, touche son code cambia su génétique, código genético, touche son groupe sanguin. cambia su grupo sanguíneo. L'homme devient une autre El personne hombre llega a ser diferente, qui opère dans une que dimension obra en una dimensión que les autres humains ne peuvent que pas los opérer. otros humanos no pueden llegar. Aleluya. La première dimension, La primera dimensión, le Saint-Esprit. el Espíritu Santo. Il n'y a pas de chrétien sans le Saint-Esprit. Ya no hay cristiano sin el Espíritu Santo. La deuxième dimension, La segunda dimensión c'est la plénitude du Saint-Esprit. es la plenitud del Espíritu Santo. Tu dois travailler Tienes que trabajar pour que la plénitude para que la du plenitud Saint-Esprit del soit Espíritu- conservée en toi. del Espíritu Santo permanezca en ti. Il y a beaucoup de prédicateurs Hay muchos Beaucoup de predicadores, frères muchos hermanos qui aiment Dieu que sincèrement, aman a Dios de todo qui corazón, ont le que Saint-Esprit, tienen el Espíritu mais ils ont Santo, perdu la plénitude du pero Saint-Esprit. ya hace el tiempo que perdieron la plenitud del Espíritu Santo. Tu dois te battre Tienes que pelear par la vie de prière por la vida de pour oración conserver la plénitude du para Saint-Esprit. conservar la plenitud del Espíritu Santo. La plénitude du La Saint-Esprit plenitud del Espíritu Santo nous rend sensibles aux voix de Dieu. nos hace sensible a las voces de Dios. ¿Me escuchas? La plénitude du La Saint-Esprit plenitud del Espíritu Santo déclenche certains dons inicia unos dones entre nosotros, en nous. en nosotros.
Si tu es rempli du si Saint-Esprit, estás lleno del Espíritu Santo, certains dons spirituels unos dones espirituales peuvent commencer à s'opérer. pueden empezar a manifestarse Et en ces ti. dons-là Y estos ne dones peuvent s'opérer quand tu as seulement la plénitude. no se pueden manifestar solamente cuando hay el Espíritu Santo. C'est comme ça que tu verras dans les actes des apôtres Es de este modo que verán los hechos de los apóstoles. les expressions. Hay expresiones. La Bible dit Paul, Dijo la Biblia, Pablo, rempli du Saint-Esprit, lleno del Espíritu Santo, fixa les regards sur le miró monsieur sobre un discapacitado et il dit, y soltó la parce qu'il palabra. était rempli du Porque Saint-Esprit, Pablo era et primeramente les dons lleno del étaient Espíritu Santo. capables d'opérer. Y sus dones empezó a obrar. Pierre, Pedro, rempli du Saint-Esprit, lleno del Espíritu il Santo, regarde le paralytique, mira al paralítico il dit, regarde-moi, y dije, mírame a mí. je n'ai ni or ni No argent, tengo oro, no tengo dinero, mais plata, j'ai quelque pero chose. tengo algo. J'ai tes jambes dans ma bouche. Tengo tus piernas en mi boca. J'ai tes jambes dans ma bouche. Tengo tus piernas en mi Je boca. peux te les donner. Te las puedo Ce entregar. que j'ai, Lo que tengo, c'est tes jambes. lo que tengo son tus piernas. Reçois-les. Recíbelas. Pas le monsieur Y se el Señor lève. se levantó. Aleluya. Amén. Aleluya. Conserve la plénitude. Guarda la plenitud. Tu peux pas Tú no puedes manger comme tu veux, comer como quieras, prier moins, orar poco, tu te fâches te enfadas et tu crois conserver la y plénitude. piensas que estás conservando la plenitud. No. No. La plénitude se renouvelle. La plenitud se renueva. C'est comme une bouteille d'eau. Es como una botella de agua. Je peux l'utiliser, je bois. La puedo beber. Après quelques minutes, Y después de unos la minutos, quantité va diminuer. la cantidad va a bajar. Je vais demander qu'on rajoute. Yo voy a añadir que podamos añadir agua. C'est ça la plénitude du Es esta Saint-Esprit. la plenitud del Espíritu Elle Santo. se renouvelle Se renueva la plenitud par la vie de prière por la vida de oración constamment. constantemente. Cela veut dire Es decir, un chrétien, un un cristiano, serviteur, un siervo, quelle que soit la taille de ton ministère, poco importa el tamaño de tu ministerio, tu dois développer tienes que une desarrollar intimité spirituelle avec Dieu. una intimidad espiritual con Dios. Une grande intimité spirituelle Una avec gran Dieu. intimidad espiritual con Dios. Tu dois avoir un programme Tienes que tener un programa, de vie intime avec Dieu. una agenda de vida íntima con Dios. Même une campagne de prière También una campaña de oración personal pendant une période. durante un periodo, Pendant 3 mois, durante 3 je peux meses, commencer à prier de decir en ti mismo que voy a 3 fois orar par semaine, 3 veces al 2 día, fois par semaine, 2 veces a la semana, pendant 40 minutes, durante 40 pendant minutos, une heure, durante una hora. et une activité spirituelle permanente. Tienes que tener una actividad espiritual de manera perenne. ¿Me escuchas? Même à la maison, También en tu casa, que tout le monde sache que todo el mundo qu'il y a des sepa moments d'intimité que tienes momentos de intimidad, que tu ne négocies jamais. que nunca te aparta de esos momentos. Tes amis doivent savoir Tus amigos tienen que saberlo, que tu es un homme, que eres un une hombre, femme una mujer qui sait se retirer que sabe pour retirarse approfondir ta communion avec Dieu. para profundir tu comunión con Dios. À un certain moment, A un momento il faut que les gens ne te voient plus. tienen que desaparecer. La gente no te tienen que ver. Pendant une période, Durante un momento on ne te voit pas. ya no te ven la Il y a gente. certains chrétiens qui Hay- sont partout à la fois. Unos cristianos que caminan de todos lados al mismo tiempo. Ils deviennent les espèces de Saint-Esprit. Son como el Espíritu Santo. Le Les gens podemos te encontrar voient todos même lados. quand ils n'ont pas besoin de toi. La gente te ve en toda parte. Tu dois te faire rare Tienen que llegar a ser parce que tu veux oscuro construire porque quiere une autre construir personne d'esprit en toi. una otra dimensión de persona en espíritu en ti mismo. Chaque semaine, Cada semana choisis des moments elige un momento où tu cherches Dieu donde buscas a Dios avec des prix de sacrifice énormes. con grandes premios y sacrificios. Tu peux sortir de ta zone de confort. Puedes salir de tu casa donde te encuentras cómodo, Une vie luxueuse. donde hay lujos. Dormir par terre. Puedes ir en la En train de selva, chercher Dieu. dormir por el piso Prier buscando a Dieu. Dios, orando a Dios, Que Dieu entende ton cri. y que Dios escucha tu Il clamor, entende ta voix. que escucha tu voz Quand tout le monde dort, cuando todo el mundo está mais durmiendo, ta voix se fait entendre. pero tu voz se hace escuchar.
Le monde actuel avec son développement devient aussi un piège pour l'intimité El spirituelle. mundo actual, con todo lo que vemos, la tecnología es también una trampa por el mundo espiritual. On passe beaucoup de temps. Tenemos mucho tiempo con nuestros Devant les teléfonos, téléphones. con el teléfono y On otros. passe beaucoup de temps Pasemos mucho tiempo devant les réseaux sociaux. por las redes sociales, Mais il y a moins de temps pour Dieu. pero hay poco tiempo para Dios. Et cela devient un piège. Y esto es una trampa. Tôt le matin, Temprano por la mañana tard la nuit, y tarde en la tarde, on doit te retrouver là, te tienen que encontrar en train de murmurer aux oreilles de Dieu. hablando a los ojos, a los oídos de Dios. Quand quelqu'un entre dans ta chambre, Cuando alguien entre en tu il te, habitación, il te trouve à genoux, te encuentra il rodeados referme vite la porte. y luego cierra la puerta para no il molestarte. respecte tes temps d'intimité. Te respecta tus tiempos de intimidad con Dios. Et il va honorer ta foi. Y entonces la persona va a honrar a tu fe. Dans 1 Chronique, En el primer libro de Crónicas, chapitre 19, capítulo 19. c'est mieux dans 2 Rois. Vamos 2 en Rois segundo. 19, Segundo de Reyes 19, por favor. il y a certains chrétiens qui sont venus sans Bible. Hay unos cristianos que llegan a la iglesia sin Biblia. C'est un signe sur la spiritualité. Es una señal sobre la dimensión espiritual que tienes. Plus la coupe monte, déborde. Es más que tenemos más nivel de unción, La parole de Dieu la palabra de Dios devient quelque chose de connexion intime avec toi. llegue a ser una cosa de conexión íntima contigo mismo. Chaque moment, Cada momento. un verset peut te passer par l'esprit, Un versículo te puede pasar por el espíritu. ou chaque moment, O cada tu tiempo vas recourir à la parole de Dieu. va a ir a buscar la palabra de Dios. Tu peux avoir la Bible dans ta mallette, dans ton sac, dans Puedes ton tener bureau, Biblia en tu bolsillo, en tu oficina, en toda parte. parce que tu es attaché à la parole de Dieu Porque vivante. tú y la palabra de Dios son vinculados. 2 Rois, c'est très important. Segundo de Reyes es muy importante. 2 Rois 19, 30. Segundo de Reyes 19:30. On peut commencer au verset 29. Empezamos en el versículo 29. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. 30. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Et ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá volverá a echar raíces debajo et portera les fruits par-dessus. y llevará fruto arriba. Si tu veux Si quieres gagner en stature, ganar en estatura, Un impacto real. en impacto real, que tes racines soient profondes. que tus raíces estén profundas, Si tu veux rester longtemps si quieres permanecer en impact, en impacto, en influence, en influencia, en grandeur, en grandeza, que tes racines la primera soient condición de plus en plus profondes. son tus raíces tienen que estar profundas. Ne sois pas les petites herbes. Ya no sea hierbas pequeñas, Les racines ne vont pas loin. donde las raíces no ven profunda. On peut les déraciner avec les mains. Se pueden desarrollar con manos, Mais soit cet arbre pero sea un dont les árbol racines sont profondes. cuyas raíces están Profundas, 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 profundas. profundas. Sois profond. Sé profundas, Va plus loin. ve más lejos, Toi profond. profundas. Quelqu'un peut envier ta gloire, Alguien puede envidiar tu gloria, mais il sera incapable pero será incapaz d'imiter tes de sacrifices. imitar a tus sacrificios. Aleluya. Il peut voir ce que Dieu te donne. Puede ver lo que Dios te entrega, Il peut te jalouser, te puede envidiar, mais il sera incapable pero aquella persona será de te incapaz suivre de seguirte dans les prix sacrificiels en el camino de que tu sacrificio t'es imposé pour chercher que Dieu. el Señor te ha impuesto para buscarle a Él. Tu veux gagner
pero ya quiere en ganar gloire, en gloria, en visibilité, en visibilidad, en grandeur, en grandeza. que tes racines soient Y profondes. tus raíces tienen que estar profundas. Creuse, Tiene que ir más allá, creuse encore. más allá, Crees encore. más allá, profunda, Crees. profunda. Alors tu grandiras en hauteur Entonces crecerá en et tu alturas seras aussi y profond. será al mismo tiempo profundas. Aleluya. Tu grandiras en hauteur Crecerá en las alturas et tu seras aussi y al profond. mismo tiempo llegará a ser profundas. Alléluia. Aleluya. Troisième dimension, Tercera dimensión c'est la puissance du Saint-Esprit. es el poder del Espíritu Santo. La puissance du El Saint-Esprit, poder del Espíritu Santo c'est quelque chose de très important. es algo muy importante. Pourquoi Dieu Porque Dios veut que nous ayons sa puissance? quiere que tengamos su poder. Parce que de l'autre côté, en face de nous, Porque enfrente de nosotros il y a un autre royaume hay un otro reino de ténèbres de las tinieblas qui nous combat. que nos enfrenta todos los días. Beaucoup d'églises Muchas iglesias qui ont connu des réveils il y a des années, que conocieron avivamiento años ils ont atrás, perdu les réveils. perdieron el avivamiento, Ils ont perdu. perdieron, Parce que le diable l'a combattu, porque el diablo los enfrentó il a détruit les signes du y réveil. destruyó señales del avivamiento. Il y a des gens qui ont connu du succès. Hay personas famosas que conocieron Je connais des éxitos. prédicateurs Conozco qui ont predicadores fait de grandes choses que avec Dieu. hicieron grandes cosas con Dios. Mais aujourd'hui, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Pero hoy ya nadie habla sobre ellos. Han desaparecido. Plus rien. No hay nadie. Il est encore en vie, Sigue siendo vivo, mais il est mort spirituel. pero espiritualmente ya está muerto. Il est encore en vie, l'église est là, La iglesia está aquí, está vivo, mais ça ne représente plus rien. pero la iglesia no representa nada. Il commence à te raconter ses gloires passées. Y empieza a contarte sus glorias pasadas. Ah, il y a des années. Hace años. Si tu étais venu il y a des Si années, llegaste a este año, Dieu m'avait utilisé. Dios me había usado, Mais il est encore là. pero la persona sigue siendo La viva. gloire est partie. La gloria se fue. Le diable El diablo et ses agents y sus qui agentes sont dans chaque coin. que están en cada rincón. Dieu m'a révélé un jour, Dios me reveló un día, dans chaque ville, en cada ciudad il y a toujours des quartiers généraux du diable. hay siempre zonas donde el diablo habita. C'est de là Es de que allí se préparent des attaques contre de véritables que églises. se prepara ataques contra verdaderas iglesias. Et c'est là Es allí qu'il y a toute une liste que hay una lista de serviteurs de Dieu de siervos de qui Dios sont forts. que están fuertes. On prépare comment les attaquer. El enemigo maneja planes Cómo cómo destruir atacarlos, leur cómo vie. destruir sus ministerios y vidas. C'est pourquoi il faut localiser Es por eso que es importante localizar dans chaque ville, en cada dans ciudad, chaque quartier, en cada où se barrio, trouve une église vivante, donde se encuentra una iglesia viva, où se trouve le QG, donde se encuentra el barrio donde actúa el enemigo, où on prépare pour nous attaquer. donde se prepara todo para atacarnos. Un jour, Un día nous avons attravé un jeune garçon sorcier. hemos capturado a un joven brujo. Il est venu parce que chaque samedi nous prions à l'église pour préparer le culte de Dieu. Porque cada sábado oramos en la iglesia para preparar el servicio de domingo. Et il voit devant le portail de l'église quelqu'un qui gratte. Y hemos visto delante de la puerta de la iglesia alguien que está haciendo cosas místicos. Les intercesseurs ouvrent Los intercesores et abrieron la trouvent un puerta, jeune homme nu. encontró a un señor desnudo. D'où viens-tu? ¿De dónde viene? Le Il preguntaron. dit, on nous a envoyés dans 14 grandes églises de la ville. Y el varón respondió que nos han enviado a 14 grandes iglesias en la ciudad. On doit les détruire. Tenemos que destruir aquellas iglesias. Et moi, j'ai été envoyé ici. Y yo había sido enviado en esta iglesia. Et je reconnais Y reconozco que sur la liste qu'il m'a montrée, en la lista que me ha mostrado, certaines de ces églises ne sont plus. unas de esas iglesias ya no existen. Elles ont été détruites. Han sido destruidas. Le temple est resté grand, El templo sigue siendo grande, mais il n'y a plus rien. pero ya no hay nada dentro. Un autre un dimanche, Un domingo, le diable l'a envoyé el diablo lo envió avec une fourche et le filet con una marca de espalda, una red pour me tuer. para matarme. Alors que j'enseignais, Mientras que enseñaba, je marchais, caminaba por je los m'approche pasillos, d'un monsieur, me acerco de un varón puis je le vois faire ça. y lo veo como una espalda cayendo Et il est tombé. y se cayó. J'ai dit aux intercesseurs, récupérez-les. Dijo a los intercesores, tómenlo.
sont allés prier pour lui. y se fueron a orar para él. Ils me disent, ah, homme de Dieu, il faut qu'on l'écoute. Y me dijo, hombre de Dios, Su tenemos que témoignage es escucharlos. terrible. Su testimonio es tremendo. On le fait passer devant l'église. Lo pasemos frente a la iglesia. Il dit, nous passons chaque nuit Y dice que pasamos cada dans noche une rivière en un río. et nous avons des missions Y tenemos contre asignaciones de véritables hommes de Dieu. contra los verdaderos hombres de Dios. Certains, on va leur donner des maladies mortelles. Unos lo vamos a influir enfermedades mortales. Et ils peuvent être détruits et tués Puede estar matado en todo momento et laisser l'église. y dejar la iglesia. Il dit, mais pendant que j'avançais, Y mientras que avanzaba contra quand il usted, m'a vu avancer, cuando me vio le avanzando, diable lui a dit, il est là. y el diablo le dijo, aquí está, Enfonce-lui la lance. mátalo con la Il espalda. voulait juste lever la Y main. solamente quiso levantar la Un mano. ange de l'éternel Un ángel de Dios l'a frappé la main lo golpeó la et mano l'épée est tombée y la par terre. espalda cayó a tierra. Moi, je n'avais rien vu. Yo no había visto nada, Je n'ai rien vu. no he visto Mais nada, les choses se passaient là pero las réellement. cosas ocurrían de Dans le manera monde real spirituel, en el mundo espiritual. les batailles se passaient en plein Las culte. batallas se dan muy En duras plein culte. durante el servicio. L'ange de l'éternel El ángel de Dios frappe cet envoyé du diable. pega a este enviado del diablo, Il lui a arraché la lance lo arranca en la espalda en face de nous. enfrente de nosotros. Nous avons un ennemi. Tenemos un Il ne enemigo. faut jamais sous-estimer sa force. No tenemos que menospreciar su fuerza. Il bloque le travail. Puede bloquear el Il trabajo, bloque les puede marchandises. bloquear Il bloque les productos, percées. puede bloquear Et les véritables éxitos, chrétiens y los verdaderos cristianos sont ses véritables cibles. son sus primeras metas. C'est pourquoi les églises Es por esto que las ont iglesias plein de gens aux cas sociaux. tienen muchas personas con tantos problemas. C'est pourquoi de temps en temps, Es por eso de vez en Il cuando faut es que la necesario puissance de Dieu soit que libérée el poder de Dios esté soltado pour sobre el pueblo transformer la vie de gens, para transformar vida de pour gente, chasser les démons, para echar fuera pour demonios, guérir les para malades, sanar a los pour enfermos, rendre libres les para opprimés, dar libertad a los que les cautivos, cachots du diable que los prisiones del diablo, soient détruits que estas prisiones sean et les destruidas prisonniers s'évadent y des que los prisons. prisioneros salen de allá. C'est aussi le signe Es también una señal du réveil. del avivamiento. C'est le signe du réveil. Es la señal del Là où la avivamiento. puissance de Dieu est libérée. Cuando se mueve el poder de Dios, Les gens ont maintenant l'habitude. la gente estará Ils peuvent acostumbrada, ressentir Dieu. pueden sentir a Dios Ils ont la joie du salut. y tienen la alegría de la salvación. La quatrième dimension, La cuarta dimensión c'est l'onction. es la unción. Ces quatre choses sont différentes mais complémentaires. Estas cuatro cosas son diferentes pero se completan entre ellas. Le baptême du Saint-Esprit, El bautismo del Espíritu la Santo, plénitude du la Saint-Esprit, plenitud del Espíritu la Santo, puissance du el Saint-Esprit, poder del Espíritu Santo l'onction du y Saint-Esprit. la unción del Espíritu Santo. Qu'est-ce que l'onction? ¿Qué es la unción? L'onction est différente La unción es diferente de la puissance du Saint-Esprit. del poder del Espíritu Santo. La puissance, nous l'avons par le jeûne et la prière. El poder del Espíritu Santo lo tenemos por ayunos y oración, Mais l'onction pero la unción ne dépend pas de jeûne et de la no, prière. no depende de ayuno, tampoco de oración, Parce que c'est une capacité porque es una capacidad surnaturelle sobrenatural que Dieu déverse que Dios desata sur un homme sobre un qu'il a hombre mis à part que ha apartado pour que cet homme para que aquel soit hombre capable llegue a ser de capaz faire des choses de hacer cosas que les autres frères ne peuvent pas que faire. sus demás hermanos no pueden hacer. Amén. Je réponds. Lo digo otra vez, L'onction, la unción c'est la capacité es la capacidad surnaturelle sobrenatural que Dieu verse que Dios derrama sur quelqu'un qu'il a mis sobre à part una persona que ha apartado pour le Dios rendre capable para hacer de esa persona de capaz faire des choses de hacer que cosas ses autres frères ne peuvent pas. que sus demás hermanos no pueden hacer. Amén. Amén. L'onction, La unción c'est la divinité es la divinidad exceptionnelle dans l'homme. de manera excepcional en un hombre carnal.
L'onction, La unción c'est un ange es un ángel que Dieu a placé que Dios ha au colocado côté de l'homme qu'il a oint al lado del hombre que ha pour le ungido basculer para cambiarlo dans le monde du surnaturel. en el mundo de lo sobrenatural. Aleluya. La L'onction, unción c'est Dieu es Dios de manière particulière dans un homme. en una medida en un hombre. Nous avons tous le Saint-Esprit. Todos tenemos el Espíritu Nous Santo. pouvons tous avoir le baptême du Saint-Esprit. Todos podemos estar bautizados Mais por el Espíritu l'onction du Santo. Saint-Esprit Pero la unción del Espíritu n'est pas Santo donnée à tout le monde. no es dado a todo el mundo. Les choses doivent être claires là-dessus. Tenemos que entenderlo Église du claramente. Seigneur, tu dois comprendre. Iglesia de Dios, tienes que entender. Les hommes oints Los hombres sont ungidos des étoiles son estrellas que Dieu a identifiées que dans le Dios ha ciel identificado en el cielo avec des mandats sur la terre con propósito en la tierra pour accomplir la volonté de Dieu para cumplir la voluntad de en Dios faveur de leurs a frères sur la favor terre. de sus hermanos aquí en la tierra. Ils ont été engagés par Dieu, Dios me ha reclutado. identifiés au ciel, Habían sido avec identificados en une el cielo mission sur terre. con un propósito en la tierra. C'est comme ça qu'il a dit à Paul, Es de esta manera que dijo je a t'ai Pablo: choisi te he elegido du milieu de tes frères en medio de tus hermanos pour que tu le sortes para que los du salga pouvoir de Satan del poder de Satanás a moi, a mi reino, des ténèbres de las à la tinieblas lumière. a la luz. Ce mandat-là Este n'est mandato pas accordé à tout le monde. no es dado a todo Il y el a mundo, des étoiles solamente a las qui ont une estrellas mission. que tienen una Ici, asignación des décrets sur la que terre firma decreto en la tierra en faveur de leurs a frères. favor de sus hermanos. Quand l'onction vient, Cuando desciende la unción, les choses sont facilitées. las cosas llegan a ser fácil. Quand un oint prie pour toi, Cuando un ungido ora il para ti, te facilite les choses. te va a facilitar las Parce cosas, qu'il te communique un pouvoir porque te va divin a comunicar un poder que divino tu n'avais pas avant. que nunca tenías Et ce antes. pouvoir Y este surnaturel poder sobrenatural te rend capable te hace capaz de toucher aux choses de hacer cosas que tu n'avais jamais que touchées, nunca podía hacer de ayer, vivre des choses de vivir que cosas tu n'avais jamais que vécues, nunca de experimentaste faire des ayer, expériences hacer nuevas que tu n'as jamais experiencias vécues. que nunca hiciste ayer. L'onction, La unción, l'onction, la unción, l'onction. la unción. J'aime l'onction. A mí me encanta la Aleluya. unción. Aleluya. J'aime A l'onction. mí me encanta la unción. J'aime l'onction. Amo a la unción. J'aime La l'onction. unción lo amo. Aleluya. Vous avez un oint de l'Éternel. Tienen un ungido de Dios acá. Parce que Dieu l'a saisi Porque Dios le ha tocado pour opérer des choses para obrar cosas que les autres frères comme lui ne peuvent. que sus otros hermanos no pueden hacer. Amén. A mí me encanta la unción. J'aime l'onction. Me encanta la unción. J'aime l'onction. Amo la unción. Amo la unción. Quand la divinité est dans l'homme, Cuando la divinidad es el nombre, tout ce qui est dans loin todo lo que está en el ungido libère le surnaturel. libera lo sobrenatural. Quand il te regarde, Cuando te mira, ses regards sus miradas communiquent le surnaturel. comunica lo Quand sobrenatural. il te touche, Cuando te toca, sa main su mano te communique te le comunica lo surnaturel. sobrenatural. C'est comme ça qu'on pouvait voir Paul, Es por eso que podemos ver a comme Pablo, vous êtes nombreux, como estamos multitudes, jusque là au fond. hasta el fondo. Montrez-moi vos mains. Muéstrame la mano al fondo. Jusqu'au fond. Al fondo, muéstrame la mano. Jusqu'au fond. Allí, muéstrame la mano. Je ne peux pas arriver là-bas. No puedo llegar allá donde Mais te l'onction encuentras. connaît chacun Pero la d'entre vous. unción conoce a cada uno de Connaît les ustedes. besoins de chacun d'entre Conoce vous. las necesidades de cada Connaît uno. les histoires de chacun d'entre vous. Conoce los problemas de cada Et uno. l'onction est en ce lieu. Y aquí está la unción. Et Paul Y Pablo pouvait juste prendre le papier, podía solamente tomar el pañuelo. le mouchoir. El pañuelo. Il prie. Ore. Il dit aux gens, Y dijo a la gente: appliquez sur le corps. ve, se aplique sobre los cuerpos. Mais c'est un mouchoir. Es solamente un pañuelo. C'est un mouchoir. Es un pañuelo ordinario.
Même les personnes qui touchaient les mouchoirs Y también las personas que tocaban pañuelos ne voyaient rien. no veían nada. Mais les démons voyaient ce qu'il y Pero avait dans los les mouchoirs. demonios veían lo que había dentro de los pañuelos. On regarde ces mouchoirs. Podemos mirar un pañuelo, Il n'y a rien ici. no hay nada dentro. Mais les esprits mauvais Pero los espíritus Les malignos, démons los qui demonios étaient dans les corps de gens que había en los cuerpos de los voyaient le hombres, pouvoir divin dans les veían el mouchoirs. poder divino en los pañuelos. Aleluya. Il y a une certaine dimension de l'onction Hay una dimensión de unción où la divinité monte. donde sube la divinidad, Monte. sube, Monte. sigue subiendo, Monte. sigue subiendo, Monte. sigue subiendo, Monte. sigue Parce que subiendo. dans le monde spirituel, Porque en el mundo il y a des espiritual dimensions. hay dimensiones y grados. Dans le monde En el spirituel, mundo espiritual il y a des dimensions. hay dimensiones. Tous les pasteurs Todos los n'ont pastores pas les mêmes dimensions. no son iguales. Nous sommes dans le même immeuble. Estamos en el mismo edificio. Chacun à son niveau. Cada uno tiene su piso. Certains au deuxième étage. Otros en el segundo Les autres au piso. cinquième. Otros en el Les quinto. autres au premier. Otro en el Mais nous sommes primero. dans le même immeuble. Estamos en el Nous mismo sommes edificio. tous dans le corps de Christ. Somos todos en el cuerpo de Cristo. Mais chacun a sa Pero grâce. cada uno tiene su Chacun gracia. a son ministère. Cada uno tiene su Chacun a ministerio. quelque chose de Cada particulier uno tiene algo que ses frères particular n'ont pas. que sus hermanos no tienen. Aleluya. Et pendant que je Y parle, mientras que hablo, quelque chose de terrible algo está pasando. sort par ma voix. Algo salgo por mi Parce voz. que le pouvoir Porque el poder de la parole, de la palabra, quand un oint parle, hay poder en la palabra cuando un ungido habla. Aleluya. quand un oint te dit, Cuando un ungido te tu dice, seras élevé, serás elevado, les paroles de sa bouche las palabras de su boca actionnent dans le monde va a spirituel. activar en el mundo espiritual. Les anges se mettent en action Los ángeles se mueven en toda jusqu'à parte ce que tu seras élevé. hasta que esta palabra se cumpla en tu vida. Élisée a dit, Eliseo dijo, demain, mañana à la porte de a la Samarie, puerta de Samaria les prix vont baisser. los precios bajarán. Aleluya. Et Dieu a commencé à se débrouiller Y Dios hizo todo lo posible pour que la parole para que la palabra de son oint de su ungido prenne la forme des esté choses. cumplida. Isai kabarasanda, bakira kokarisa tatarasa, manasia kondaba, aria kokarisa tabarakot. Tu es avec moi? ¿Estás conmigo? Je veux voir tes mains partout. Quiero ver las manos en toda parte. Levanta tus manos. Je vois des femmes Veo mujeres stériles, estériles, 12 ans, 12 años de esterilidad, toucher mon dos. solamente a tocar mi espalda. Elle va à la maison, Se ve en casa elle frappe le dos de son y mari. también ella toca la espalda de su marido. Son mari dit, tu es fou, Y tu es el folle. marido dice, ¿qué te Qu'est-ce qui se pasa? passe? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? Il dit, je viens de toucher le dos de loin. Y la señora dice que ha tocado la espalda de un ungido Et j'ai récupéré y he recuperado la force la fuerza pour concevoir. para concebir Et je te la donne. y te la comunico. Le même mois, El mismo elle mes est tombée enceinte. cayó embarazada. Yarasara Kokarisa. Aleluya. Lève les mains. Levanta tus manos. Reçois l'onction. Recibe la unción. Reçois l'onction. Recibe la unción. Reçois-la. Recíbela. Reçois-la. Recíbela. Reçois-la. Recibe. Reçois-la. Recíbela. Reçois-la. Recíbela. Reçois-la. Recíbela. Recibe la unción. Uy, recibe. 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 Quelque chose se passe. Algo está pasando. Quelque chose se passe. Algo está pasando. Tous les ministères Todos los ministerios emprisonnés, secuestrados. j'ordonne Ordeno qu'ils soient libres. que salgan de prisiones. Tous les ministères des Todos los hommes de Dieu ministerios de hombre de Dios emprisonnés, emprisionados sans impact, sin impacto, sans onction, sin unción, sans développement, sin desarrollo. soient libres, Ser libres, 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 libres. libres. Aleluya. Ton entreprise est combattue, Tu empresa se está peleada, tes affaires sont combattues, tus negocios no avanzan, tu as besoin de l'onction. necesitas de la unción.
Tu es en compétition avec les païens Estás en competición con paganos que no conocen a qui Cristo. prospèrent Ellos et prosperan, toi tu tournes en pero rond. tú estás dando paso Tu as besoin de cette capacité de surnaturelle esta capacidad sobrenatural pour opérer dans une nouvelle para plateforme. obrar en una otra dimensión. Reçois-la. Recíbela. En el nombre de Jesús. Reçois-la. Recíbela. Reçois-la. Recíbela. Reçois-la. Recíbela. Reçois-la. Recíbela. Quelque chose se passe. Algo está pasando Les acá. démons quittent le corps. Los demonios están Quittent le saliendo del corps. cuerpo. Quittent le corps. Están saliendo Quittent del le cuerpo. corps. Quittent le Están saliendo del cuerpo corps. los Quittent le demonios. corps. Salen del cuerpo. Reçois-la. Recíbela. En nombre de Jesús. Une certaine dimension Una dimensión de cualquiera l'onction. de la unción. Tu peux juste frotter avec Te l'oie. puedes solamente encontrar con un ungido. Quelque chose se passe en toi. Algo te comunica en ti. La femme à la perte de sang La mujer que tenía pérdida de a sangre juste touché. solo tocó. Et Jésus a Y dit, Jesús dijo, une force sortit una de moi. fuerza salió de mí. Une force. Una fuerza. Une force. Una fuerza. Je parle d'une force. Estoy hablando de una Je fuerza. parle pas de la religion. No estoy hablando de religión. Je parle d'une force. Estoy hablando de A una l'heure que je fuerza. parle, Ahora mientras que Je hablo, libère la force. suelto la fuerza. Je libère la force. Suelto la fuerza. Reçois-la. Recíbela. Jusque l'enfant. Hasta el fondo. Jusque l'enfant. Hasta el fondo. Jusque Hasta l'enfant. el fondo. Aleluya. J'ordonne. Ordeno. Tu peux lever tes mains. Puedes levantar tus manos, por Je favor. donne l'ordre Doy orden à tous les films spirituels a todas las películas espirituales des attaques dans tes songes, de los ataques en tus sueños, des attaques dans tes rêves. de ataques en tus sueños. Je les ordonne Los ordeno de quitter ta vie de spirituelle. salir tu vida espiritual. Au nom puissant de En el Jésus. poderoso nombre de Jesús. Reçois-la. Recibe la Reçois. sanidad. Recibe Reçois. la liberación. Reçois. Recíbela. Reçois. Recíbela. Reçois. Recíbela. Reçois. Recíbela. Reçois. Recíbela. Recibe. Hier, Ayer, mon Seigneur a dit, mi Señor dijo, l'Esprit du Seigneur est sur moi. el Espíritu de Dios está Car sobre il mí, m'a oint porque me ha ungido pour libérer les captifs. para libertar a los cautivos. soir, Y esta Je tarde fais de cette parole mienne. hago esta palabra J'ai mía. été He oint sido ungido pour ce congrès para este particulièrement. congreso mundial. Pour toi. Para ti. Reçois-la. Recibe la unción. Recibe. Tu peux avoir une grosse Bible Puede tener una avec Biblia muy toute la grande théologie. con toda la teología. Pasteur, s'il n'y a pas l'onction, Pastor, te digo, si no tienes unción, les démons peuvent contrôler ton église los demonios pueden controlar a tu iglesia jusqu'à ce que l'onction vienne. hasta que venga sobre ti la unción. Tu as beau être intelligent, Puedes ser inteligente, avoir des connexions, tener contacto de toda parte, mais tu ne perceras jamais pero nunca avanzarás jusqu'à ce que l'onction hasta que vienne. caiga sobre ti la unción. J'étais un pasteur lambda, Ayer fui un pastor natural, normal, como los otros, difficile muy de complicado. voir moi, ma petite église remplir même les dimanches. No podía llenar mi iglesia los domingos. Je jeûnais, Ayunaba, je priais oraba 20 jours, 20 días, 30 jours, 30 días, sans manger ni boire. sin comer ni Je beber. devenais tout mince là. Me amegrició, llegaba a ser como este Rien. punto, pero no había nada. Jusqu'à ce qu'un jour, Hasta que un día le Seigneur m'est apparu el Señor se me pareció en plein jour à 14 heures. durante el día, a las Y 2 de la regarde. tarde, y dijo, mijo, Regarde les esprits qui te combattent. mira los espíritus que te enfrentan. Un homme et une femme, Un hombre y una mujer, tout minces comme des bâtons. pequeñas como bastones. Après cette Y victoire, después de esta victoria, la vision de la croissance a commencé. la visión del crecimiento empezó. Amén. J'ai appelé mes architectes. He llamado a mis arquitectos Faites-moi un plan pour 5000 places. diciéndole, hágame un diseño para 5,000 asientos en la iglesia. Dieu continue à envoyer les gens. Y Dios seguía enviando a la gente la multitud. On a changé les plans. Hemos cambiado Il dit diseños. faites-moi pour 9000. Y dijo, dije, hazme por 9,000.
Dieu continue à envoyer les gens. Yo seguía llenando la Je iglesia les de he rappelé personas encore. y los he llamado por tercera On vez. doit encore changer. Tenemos que cambiar. Faites-moi un plan pour 12 000. Ahora necesito un plan para 12 Dieu 000. continue à envoyer les gens. Yo seguía enviando Je les ai multitud. rappelés encore. Los he llamado otra vez. On revoit le plan. Tenemos que revisar Pour 15 planes 000. para 15 Dieu 000. continue toujours Yo à envoyer. seguía llenando personas Je les rappelle y los encore. he llamado. On revoit le plan. Tenemos que revisar Faites-moi pour 25 000. para 25 Dieu 000. continue Yo toujours à envoyer seguía les gens. enviando multitud Je leur ai dit, y ahora los he dicho. maintenant, Ahora on va s'arrêter. nos vamos a parar Le jour où l'onction s'arrêtera. el día que la unción se parará. Nous faisons dans le temple à l'intérieur En mi iglesia 45 000 adentro tenemos más o menos 45 000 à asientos l'intérieur. en la iglesia. Mais ceux qui sont dehors sont beaucoup plus nombreux que ceux Pero qui sont los que se dedans. encuentran afuera son muchísimos de los que se Quand encuentran dentro. l'onction vient, Cuando viene la on unción, arrête de tâtonner. ya no tanteamos. Quand l'onction arrive, Cuando viene la unción, tu peux tourner ton monde. puede asustar a tu mundo. As-tu besoin de ça? ¿Necesitas la unción? Tu as besoin de ¿La ça? necesitas? Tu as ¿La besoin de ça? necesitas? Tu as besoin ¿La de quelque chose? necesitas? Tu as besoin ¿La de quelque chose? necesitas? Moi, j'aime A l'onction. mí me encanta la J'aime unción. l'onction. Me encanta la unción. Sans l'onction, Sin la unción, tu peux même devenir ridicule. puede llegar a ser Dans ridículo. les réunions de comité, En las reuniones de tu verras les comitivas, diacres te contester. verás los diáconos Mais le contestarte. jour, Pero el día, un mort, un muerto, un paralytique, un paralítico, ressuscite dans l'église. resucita en tu iglesia. Ce jour-là, Este día, les disputes s'arrêtent. los disputos se van a parar, las cosas van a cambiar. Aleluya. 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 Je ne saurais pas arriver jusque là où tu es. Ya no voy a alcanzar donde te encuentras, Mais s'il te plaît, pero por favor, aie une foi ten una fe dans l'onction. en la unción. Regarde juste ma main. Mira solamente mi mano, Tu regardes juste ma main. mira mi mano Les malades seront guéris. y los enfermos van a ser sanados. D'autres auront une grande sensibilité à l'esprit, vont commencer à parler en langue. Otros volverán a hablar en lengua ahora. Tu vas ressentir Sentirás les choses que tu as perdues depuis un certain temps. las cosas que perdiste hace tiempo. Tu ne pries plus de la même manière. Ya no ores de la misma manera. Tu ne ressens plus rien. Ya no sientes nada. S'il te plaît, où que tu sois, Por favor, ¿dónde te encuentras? tu vas juste regarder ma Solo main mira mi mano et puis tu commences à y prier. luego te empiezas a orar. Concéntrate-toi. Concéntrate Les larmes d'aujourd'hui, y la arma de hoy, les larmes d'aujourd'hui tus lágrimas de ese día vont se transformer en larmes de joie se demain. van a transformar mañana en lágrimas de gozo. Assis, regarde ma main. Mira mi mano. Mira mi mano. Les autres Los otros peuvent ressentir des manifestations bizarres, van a sentir manifestaciones comme sobrenaturales si quelque chose est en train de quitter ton como corps. si algo está saliendo de tu cuerpo. Concentre-toi. Concéntrate. Et à Sandika, quelque chose se passe. Algo está pasando acá. Oui, quelque chose se passe. Algo está pasando. L'onction brise les chaînes. La unción rompe cadenas. Elle brise les chaînes de l'hérédité dans le sang. Rompe cadenas de herencia en la sangre. Alléluia. Aleluya. Où que tu sois, Poco importa dónde te regarde encuentras. juste la main. Mira mi mano solamente. Mon père biologique est mort Mi padre biológico desfalleció de l'hernie. de la hernia Moi-même, je suis né avec l'hernie y yo mismo nací con hernia et j'ai été opéré. y he sido operado. Mon fils est né avec Mi l'hernie. hijo nació con hernia. Je l'ai appelé. Lo he llamado un día J'ai prié pour y lui. oré para él L'hernie a y disparu et desapareció la j'ai hernia arrêté y l'hérédité. he parado la herencia. Qui que tu sois, Poco importa quién eres, tu as besoin de la communication. necesita la conexión. Y
Reçois-la. Recíbelo. Reçois-la. Recíbela. 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 Recíbela. Reçois-la. Recíbela. 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 Reçois. Recíbela. Recíbela. Reçois. Recíbela. Reçois. Recíbela. Reçois-la. Recíbela. Recíbela. Reçois-la. Recíbela. Reçois. Recíbela. Recibe la oración. Reçois. Recíbela. Reçois. Recíbela. Recíbela. Reçois. Recíbela. Recíbela. En nombre de Jesús. Les démons quittent le corps de Los cette dame. demonios están saliendo del cuerpo de esta Quittez-la señora. vite, vite. Sal, sal, fuera, Sortez. fuera, fuera, Laisse. fuera, fuera. Lâche-la. Suéltala, Lâche-la. suéltala, suéltala, Lâche. suelta, Lâche-la. suéltala. Quitte cet homme. Suelta ese cuerpo, Quitte ce corps. suelta ese cuerpo. Esprit mauvais, écoute ma Espíritu voix. maligno, escucha mi voz. Quitte le corps de cet Suelta homme. ese cuerpo. Vite. Suéltalo, Vite. suéltalo, Vite. suéltalo, Vite. suéltalo. Au nom En puissant el de poderoso Jésus. nombre de Jesús. Dehors. Fuera, fuera, fuera. Nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Nous levons tous nos mains. Levantamos las manos. Remercions le Seigneur Vamos a dar gracias a Dios qui nous visite que nos visita ahora de ces 4 dimensions de las surnaturelles. 4 dimensiones sobrenaturales. Le baptême du Saint-Esprit, El bautismo del Espíritu la Santo, plénitude du la Saint-Esprit, plenitud del Espíritu Santo, la puissance du el Saint-Esprit poder del Espíritu Santo et l'onction du y la Saint-Esprit unción del Espíritu Santo qui agit parmi nous. que actúa ahora mientras nosotros. Aleluya. Nos callamos. Père bien-aimé, Padre amado, que ces hommes et ces femmes que estos hombres y mujeres aient des racines spirituelles profondes, tengan raíces espirituales profundas, profundas, que les secrets de réussite que los secretos de éxitos soient la profondeur spirituelle des racines. sea la profundidad espiritual de raíces, Que tous ces hommes et ces femmes que todos esos hombres y mujeres impactés par le pouvoir divin impactados por el poder divino montent plus haut, van más alto, más allá, montent plus haut. van más allá. Ce que tu n'as pas reçu par le jeûne Lo que no ha recibido por ayunos et la prière, y la oración, l'onction te le donne. la ce soir. unción te lo entrega en este momento. Reçois-le. Recíbela. Je me tiens ici devant, Me paro aquí en este altar, sur cette chaire sobre este altar, où exerce un oint. donde actúa un ungido. Je suis ici dans son bureau, Estoy aquí en su oficina de trabajo, revêtu du pouvoir divin, vestido del poder pour divino, te communiquer la chose surnaturelle. para comunicarte la cosa espiritual, sobrenatural. Recíbela. Recíbela. Jusque dans ton âme, Hasta en tu alma, dans ton esprit, en tu espíritu, que ta vie de prière y tu vida de ne oración soit plus jamais la même. ya no esté la misma. Ressens l'esprit pendant que tu pries. Recíbela el espíritu mientras que ores. Ressens l'esprit pendant que tu pries. Siente el espíritu mientras que estás orando. Dès à présent, Desde ahora, toutes tes prières todas tus oraciones doivent être à ciel ouvert. tienen que estar a cielo abierto. El Señor te tiene que contestar. Amén. Je scelle Yo sello cet enseignement esta enseñanza et son caractère y surnaturel su carácter sobrenatural dans ton sang, en tu sangre, jusque dans ton code hasta en tu génétique. código genético. Au nom puissant En de el Jésus. poderoso nombre de Jesús. Dis Amen à haute voix. Repita conmigo amén en alta voz. Amen encore à haute voix. Amén otra vez más fuerte.
Espíritu de Dios está impartiendo. No vinimos solo a oír, sino que la unción que Dios te ha dado ahora será a otro nivel. A otro nivel. ¿Cuántos dicen vamos a subir a otro nivel? No habrá techo. No habrá un techo para la unción. Dios te va a ir llevando a un nivel sin límite. Sin límite. En Isaías el Señor dice, no te limites. Isaías 54:3, no te limites. No hay límite. Tómenlo. Tómenlo. Tómenlo en el nombre de Jesús. Vamos esta tarde a digerir lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Y esta noche habrá una impartición de unción. La pastora predicará, yo predicará, pero el Espíritu. La pastora predicará, yo predicaré, pero el Espíritu impartirá unción sin límites. Sin límites. Y mañana vamos por la doble unción. Aleluya. Reciban. Mientras hay una impartición acá, ustedes tómenla acá. ¡Oh, sopla! ¡Sopla! ¡Sopla! Espíritu Santo, sopla. ¿Listos para esta noche? Un nuevo nivel. Un nuevo nivel. Esta noche vamos por esa unción. Mire, el aroma del Espíritu es algo maravilloso que ya está en sus vestidos. Esos trajes van a estar ese aroma del Espíritu. Y esta noche, que se lleguen temprano, a las 7 en punto comienza transmisión internacional. Todo el mundo de habla hispana van a estar viéndoles. Y todo el mundo de habla francesa van a verlo en diferido. Es decir, Canadá, Francia y todo el norte de África estarán también recibiendo. Pero a ellos les toca diferido, a nosotros nos toca las primicias. Amén. Esta noche nos vemos. Denle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Y la risa, ¿quién te robó de soñar? ¿Quién te robó la alegría? ¿Quién te cortó las alas? Dejaste en el piso, te metió al corral con embuste y mentira.
volar más alto. Más alto. Vamos a volar más alto. Oh, oh, y pon tus ojos en el blanco. Oh, oh, te tomará en sus alas. Oh, oh, vamos a volar más alto. Oh, 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 oh. Vamos esta mañana de unción. ¿Cuántos pueden levantarse del suelo y decir, vamos a recibir todo lo que tiene Dios para nosotros? Así que a volar más alto. A volar más alto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos a volar más alto. Oh, y pon tus ojos en el blanco. Oh, te tomará en sus alas. Oh, vamos a volar más alto. Vamos a avivamiento, nunca más en el suelo, a volar más alto. ¡Aleluya! ¿Cuántos han recibido esta mañana? Bueno, ya que tienes al lado, prepárate para más. Así que nos vemos esta noche, amén, por más de lo que el Señor tiene para nosotros. En los aires de Bogotá ya hay atmósfera de avivamiento. Un avivamiento que transformará vidas, ministerios, naciones. Seremos revestidos de su poder, de su gloria, y nunca seremos los mismos. Congreso Mundial de Avivamiento 2023. Que vuelva el Rúa.